Porque como lo dice Chris Hedges, los demócratas son el partido de la intervención por la democracia. Sí, se han posicionado como este partido de la virtud, encubriendo este apoyo de la industria de la intervención por la democracia con un lenguaje moral que se remonta a Corea y Vietnam, cuando el presidente Dinh Diem era tan elogiado como ahora el señor Volodymyr Zelensky. Y es que todas las intervenciones por la democracia que han apoyado y financiado son intervenciones por la democracia buenas, donde todos los enemigos con los que se ha luchado, siendo los últimos el señor Putin de Rusia y Xi Jinping de China, son las encarnaciones del mal. La foto de una radiante presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la vicepresidenta Kamala Harris sosteniendo la bandera de intervención ucraniana firmada detrás de Zelensky mientras se dirige al Congreso fue otro ejemplo abyecto de este servilismo del Partido Demócrata ante esta maquinaria de intervenciones por la democracia. Véanlo, amigos, aquí es más, vamos a ponerlo más grande. Ahí está, ¿no? ¿Cómo ya está saliendo esto? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Nos volvimos locos? ¿Por qué? Bueno, los demócratas, especialmente con la presidencia del señor Bill Clinton, se habían convertido en cómplices no solamente de las empresas estadounidenses, sino también de este complejo industrial de instrumentos democráticos y del Pentágono. Porque ningún sistema de instrumentos es demasiado costoso, ninguna intervención por la democracia, por desastrosa que sea, queda sin financiación. Ningún presupuesto de intervenciones por la democracia es demasiado grande, incluidos los 858 mil millones de dólares de gastos militares asignados para el año fiscal actual. Un aumento de 45 mil millones de dólares por encima de lo que se solicitó a la administración Biden. Y ojo, amigos, ¿qué nota hace rato leí? Donde justamente me parece que en el área de California quieren traer a México una planta desalinizadora al Mar de Cortés. Ojo, no es para que aquí solucionen problemas de agua en México, no. Es para enviar esta agua potable, entre comillas, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con todas estas salmueras y demás que quedan, Es un daño enorme a la fauna local y obviamente, porque si eso, ¿dónde lo van a tirar, no? Es terrible. Y eso es para enviar a Estados Unidos. 5 mil millones de dólares que van a enviar. Pero vean cuánto se está yendo a la intervención por la democracia, que no podrían solucionar con todo ese dinero temas de falta de agua en realidad. ¿No? Pues claro, pero todo es la intervención por la democracia. Lo demás no importa, esto no genera, esto no. Así, el historiador Arnold Toynbee citó este militarismo desenfrenado como una enfermedad fatal de los imperios, argumentando que en última instancia terminan aplicándose el harakiri. Y así hubo una vez en el ala del Partido Demócrata que cuestionaron y se enfrentaron a la industria de la democratización, donde los senadores como Jay William Fulbright, George McGovern, Ginny McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire y el miembro de la Cámara Dennis Conchin, pero esa oposición ya se evaporó, junto con el movimiento en contra de la intervención por la democracia, cuando 30 miembros de la bancada progresista del partido emitieron recientemente un llamado para que el señor Biden negociara con Putin. Y así, los líderes del partido y los medios belicistas los obligaron a retractarse y a rescindir su carta. ¿Se acuerdan que no tiene muchos meses que habían escrito una carta para que esto acabara? Y posteriormente con los símbolos de la virtud y pidiendo perdón, casi hincando la rodilla. No, una disculpa, es que no, Jesús, María y José, no, nos perdonamos y todo el apoyo a Zelensky. Y así, no es que ninguno de ellos, con la excepción de Alexandria Ocasio-Cortez, hayan votado en contra de los miles de millones de dólares en instrumentos democráticos que han enviado a Ucrania, o el presupuesto militar inflado. Rashida Tlaib votó presente. Y así, la oposición a la financiación perpetua de intervención democrática en Ucrania ha venido principalmente de los republicanos.
11 en el Senado, 57 en la Cámara y varios como Marjorie Taylor Greene, teóricos de conspiraciones desquiciadas. Solo 9 republicanos de la Cámara se unieron a los demócratas en apoyar este proyecto de ley del Omnibus, 1.7 billones necesarios para evitar el cierre del gobierno, que incluye la aprobación de 847 mil millones de dólares para las tropas de paz. Este total aumento a 858 mil millones de dólares cuando se tiene en cuenta que las cuentas que no caen bajo la jurisdicción de los comités de tropas armadas y el Senado, 29 republicanos se opusieron al proyecto de ley de gastos. Los demócratas, incluidos casi todos los 100 miembros del caucus progresista del Congreso de la Cámara de Representantes, debidamente alineados para una intervención democrática sin fin. Y así, esta ansias de intervenciones democráticas es peligrosa, empujándonos a una intervención potencial con Rusia y quizás más tarde con China, cada una de las cuales es potencia nuclear. Y también es económicamente ruinoso. La monopolización del capital por parte de los militares ha llevado a la deuda estadounidense a más de 30 billones de dólares. 6 billones más que el PIB de Estados Unidos, de los 24 que son. Y el servicio de esta deuda cuesta 300 mil millones de dólares solamente al año. Gastamos más en el ejército que en los siguientes 9 países, incluidos China y Rusia, juntos. Este Congreso también está en camino de proporcionar 21.7 mil millones adicionales al Pentágono por encima del presupuesto anual ya aplicado para poder reabastecer a Ucrania. El New York Times informa, pero estos contratos son solo la punta de lanza de lo que se perfila como una nueva gran acumulación de la defensa. El gasto de tropas de paz del próximo año está en camino de alcanzar el nuevo nivel más alto en términos ajustados por inflación desde los picos de los costos de la intervención en Irak y Afganistán entre 2008 y 2011. Y el segundo más alto en términos ajustados por inflación de la segunda gran intervención mundial por la democracia, que es el nivel que es más que los presupuestos de las próximas 10 agencias del gabinete más grandes combinadas. Y así el Partido Demócrata, que bajo la administración de Clinton cortejó agresivamente con los donantes corporativos, ha renunciado a su voluntad de desafiar, aunque sea tibiamente, a esta industria bélica. Tan pronto como el Partido Demócrata tomaba una determinación, pudo haber sido hace 35 o 40 años que iban a aceptar contribuciones corporativas. Y eso eliminó cualquier distinción entre los dos partidos, decía Dennis Crunching, cuando lo entrevisté en mi programa para The Real News Network. Porque en Washington, el que paga al flautista toca la melodía. Y eso es lo que está pasando, porque no hay mucha diferencia en términos de las dos partes cuando se trata de la intervención por la democracia. Y así en el libro de 1970, esta maquinaria de propaganda, Fulbright escribe que este Pentágono y su industria invierten millones para moldear la opinión pública a través de campañas relacionadas con relaciones públicas. El Departamento de Defensa, sobre todo, controla Hollywood y domina los medios comerciales. Sus analistas militares en las noticias por cable son universalmente exoficiales de tropas de paz, de inteligencia que forman a las juntas o que trabajan como consultores para las industrias de la defensa. Y esto es un hecho que rara vez se revela al público. Barry McFarty, un general retirado de las tropas de paz de 4 estrellas y analista de la NBC News, también era empleado de Defense Solutions, una firma de administración de proyectos y ventas militares. Y así es como la mayoría de los cómplices de esto se han beneficiado personalmente de ventas de los sistemas de instrumentos democráticos y de la expansión de la intervención democrática, ya sea en Irak o Afganistán. Y en vísperas de cada votación del Congreso sobre el presupuesto del Pentágono, los cabilderos de las empresas vinculadas a la industria de la intervención democrática se han reunido con miembros del Congreso y con su personal para presionarlos a votar
por un presupuesto y proteger así a los empleados en su distrito o en su estado. Este tipo de presiones, junto con una situación amplificada por medios de comunicación de que la oposición a la financiación o al despilfarro de la intervención democrática es antipatriota, y así mantienen a los funcionarios electos en cautiverio. Y este tipo de políticos también dependerá de las generosas donaciones de los fabricantes de instrumentos por la democracia para financiar sus campañas. Amigos, ¿cómo están viendo parte de este artículo? ¿Qué les deja vernos? Porque aquí habla de Hollywood, aquí habla de medios de comunicación. ¿Vieron de casualidad un link que les pasé de Twitter en Telegram? No puedo decir más, pero toda la gente que trabaja en esta megacorporación tecnológica, que no es la del señor Musk, increíble, ¿no? Y no nada más ahí, sino en todas las demás, quienes están empleando. Y es como dicen, ninguno es exagente de esas agencias, ¿no? Siempre lo seguirán siendo. Seymour Melman, en su libro del capitalismo del Pentágono, documentó la forma en la que las sociedades militarizadas han destruido economías domésticas. Se gastan miles de millones en investigaciones y desarrollos de sistemas por la democracia, mientras languidecen las tecnologías de energías nuevas, y donde las universidades están inundadas de becas relacionadas con las tropas de paz, mientras que luchan por encontrar dinero para estudios de ayuda a la sociedad o ambientales. Y así, puentes, carreteras, diques, ferrocarriles, puertos, redes eléctricas, plantas de tratamiento de aguas residuales o infraestructura de agua potable son estructuralmente deficientes y anticuados. Así, las escuelas que están en mal estado y carecen de suficientes maestros o personal, incapaces de detener situaciones complejas, donde la industria del cuidado de la salud con fines de lucro ha obligado a las familias, incluidas a las que tienen un seguro, a la bancarrota. Y así, la fabricación nacional, especialmente con la deslocalización de puestos de trabajo que se van a China, a Vietnam, a México u otras naciones, colapsan. Las familias se están ahogando en deudas personales, con 63% de estadounidenses viviendo de cheque en cheque, donde los pobres, los enfermos mentales y también los desempleados han sido abandonados. Melman, quien acuñó el término economía de intervención por la democracia permanente, él señalaba que desde el fin de la segunda gran intervención mundial por la democracia, el gobierno federal está gastando más de la mitad de su presupuesto discrecional en este tipo de operaciones pesadas por la democracia, presentes y futuras, y es la actividad de apoyo más grande del gobierno. El establishment del complejo industrial de intervenciones democráticas no es más que un bienestar corporativo dorado. Los sistemas democráticos se venden antes de que se produzcan, y se permite que las industrias por la democracia cobren al gobierno federal enormes sobrecostos. Beneficios masivos están garantizados. Por ejemplo, en este noviembre, el ejército le otorgó a Raytheon Technologies solo más de $2,000 millones de contratos, y además de más de $190 millones otorgados en agosto, para poder entregar sistemas democráticos en expandir o reponer los instrumentos enviados a Ucrania. Y a pesar de que el mercado deprimido para la mayoría de los demás negocios, los precios de las acciones de estas corporaciones como Lockheed Martin, Northrop Grumman aumentaron 36 y 50% este año. Así, gigantes tecnológicos, incluidos Amazon, que suministran software de vigilancia y de reconocimiento facial a la policía o a los FBI, han sido absorbidos por la economía de la intervención por la democracia permanente. Y tenemos a todo el GAFAT, ¿no? Los gigantes tecnológicos que están recibiendo multimillonarias situaciones de dinero de computación en la nube
para la capacidad conjunta de la intervención en la nube. Son elegibles para recibir 9,000 millones de dólares de contratos para proporcionar a las tropas de paz servicios en la nube disponibles globalmente con todos los dominios de seguridad y nivel de clasificación, desde un nivel estratégico hasta el borde técnico, hasta mediados del 2028. Y esta ayuda exterior de entrega a países como Israel, con más de 150,000 millones de dólares de asistencia bilateral desde su fundación en 1948, o Egipto, que ha recibido 80,000 millones desde el 78, ayuda que requiere que los gobiernos extranjeros compren sistemas de instrumentos democráticos de esta nación. Así, el público financia la investigación, el desarrollo y la construcción de sistemas de instrumentos democráticos y los compra para gobiernos extranjeros. Tal sistema circular se burla de la idea de una economía de libre mercado, porque estos instrumentos pronto quedan obsoletos y son reemplazados por sistemas actualizados y generalmente más costosos. En términos económicos, un callejón sin salida. Nada más que la economía de la intervención por la democracia permanente. Y aquí decía Kucinich, mira, la verdad del asunto es que estamos en una sociedad fuertemente militarizada, impulsada por la codicia, la lujuria por las ganancias, y se están creando intervenciones democráticas solo para seguir alimentando esto. En 2014, Estados Unidos, pues obviamente que respaldó este golpe en Ucrania, que instaló ahí situaciones que estamos viendo. Desencadenó una situación civil cuando los rusos étnicos de allá, en el Donbass, intentaron separarse y 14,000 personas fueron desplazadas, y casi 150,000 antes que Rusia interviniese en febrero. Esto, según Jake Bolt, ex asesor de seguridad de la OTAN, que también trabajó para la inteligencia suiza, fue instigado por la escalada de esta intervención de Ucrania en el Donbass. También siguió al rechazo de la administración Biden a las propuestas enviadas por el Kremlin a finales del 2021, lo que pudiese haber evitado esta intervención al año siguiente. ¿Se acuerdan cómo incluso hasta ya habían discutido Vladimir Putin, Joe Biden, habían delineado cuáles eran las líneas rojas y demás? Y al final, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué caso le hicieron? Esta invasión ha dado lugar a sanciones generalizadas de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, que han repercutido en Europa. La inflación está haciendo estragos en Europa con una drástica reducción de envíos de petróleo y gas rusos. La industria, especialmente en Alemania, está paralizada y la mayor parte de Europa es un invierno de escasez, precios en espiral y miseria. Y todo esto está siendo ya en el frente a Occidente, advirtió Kucinich. Obligamos a Rusia a girar hacia Asia, y así como a Brasil, India, China, Sudáfrica y Arabia Saudita, se está formando un mundo completamente nuevo. El catalizador es el juicio erróneo que ocurrió sobre Ucrania y el esfuerzo por tratar de controlarla en 2014, del que la mayoría de la gente no es consciente. Y al no oponerse a un partido demócrata cuyo negocio principal es la intervención por la democracia, estos liberales se convirtieron en los soñadores estériles y derrotados de las notas del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Ex convicto Dostoyevsky no temía al mal, temía una sociedad que ya no tenía fortaleza moral para enfrentarse al mal y a la intervención por la democracia. Para robar una línea de mi último libro, es el más grande. Y hasta ahí llega Chris Hedges. ¿Qué piensan de ello, amigos? Déjenme ir con ustedes, espero que no se estén peleando por acá. A ver, no conviene a México, dice Sergio Estrada, más libre comercio, tampoco ni con Europa, yo le llamo libre saqueo. Lo que dice a Sergio, tratar de hacer que México se lleve la peor parte de dicha unión. ¿Qué están hablando? ¿Unión de México con quién? Y eso se va desmoronando en el interior porque estamos priorizando cosas exteriores, dice Andrés Mijarres, en vez de que pongan atención a lo que pasa en su propia casa. Es que ya lo vimos. ¿Dónde está el negocio? Los instrumentos por la democracia, amigos. Esto es donde dice, híjole, ya está completamente, hasta
el tema, ¿no? De los gigantes tecnológicos, ¿a dónde están girando? Y cuando dependes completamente de esto, pues como dicen, se lleva a un caso donde es la intervención por la democracia perpetua. Situación desafortunada. A ver, León Evergreen, ¿cómo estás? De comediante a presidente, de payaso supuesto estadista. ¿En serio? ¿A alguien le sorprenden los resultados? Pero es que no es así como que él es la culpa, ¿no? Sino es simplemente un personaje que han utilizado este complejo industrial por los instrumentos, por la democracia. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué piensan de todo esto que comentamos en este videoprograma? ¿Creen que así como lo acabamos de ver, donde quienes se han empeñado a llevar la economía por una intervención democrática perpetua? Puede ser Rusia, puede ser China, puede ser el que sea, amigos. Ahí está. ¿Ha acaso cambiado la situación en mucho de lo que lleva existiendo aquel país? Siempre hay un nuevo coco. ¡Ja! Dense cuenta. Ahí está, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado presentes en este videoprograma. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias por haber estado presentes. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado presentes. Gracias a quienes me apoyaron con un super chat. Gracias a los que se unieron como miembros del canal, a los que ya son miembros del canal y a todos aquellos que me apoyan a través de Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a los caballeros dorados. Y si me estás viendo en diferido, puedes apoyarme también aquí abajito con un corazoncito que es un super thanks o gracias. Amigos, para la Granja Humana MX se despide Pablo. Que tengan una excelente semana. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. Cuídense mucho. Pórtense bien.